Estás en Historias al lado. Todos los días se publican vídeos nuevos. Suscríbete. Camille, enjugándose las lágrimas, miró estupefacta a la mujer que le había traído tan malas noticias. ¿Puede quedarse con ellos un día más?, preguntó la mujer. Sí, claro que puedo. Dios mío, qué dolor es este. ¿Cómo puede ser? Eran tan jóvenes. ¿Cómo había sucedido todo? No se podía haber hecho nada, dijo Camille, sin dejar de llorar. La mujer suspiró y sacudió la cabeza. Nadie conoce los detalles. Hubo una señal de SOS y se produjo un incendio en el barco. Luego se cortó la comunicación. Nadie sabe nada más. Puede que aún no se encuentren. Todavía hay una posibilidad de que sigan vivos. Cualquier cosa puede pasar. No han encontrado ningún cuerpo, ¿verdad?, preguntó Camille esperanzada. ¿La mujer negó con la cabeza? No. El barco explotó. Lo más probable es que murieran en el acto. Pero aún hay un pequeño grado de probabilidad. Dime, ¿podrías empezar, Camille? No, ni hablar. Lo siento, no tengo más tiempo. Los chicos vienen mañana. Por favor, asegúrese de que no les pase nada. Por el momento, todo es responsabilidad suya. Adiós, dijo la mujer. Se dio la vuelta y se marchó dando un portazo. Camille se quedó en el pasillo. Tenía miedo de entrar en la habitación donde estaban Stephen y Christopher. ¡Qué terrible dolor! Extrañamente, los chicos reaccionaron con bastante calma ante esta terrible noticia. Los ojos de Stephen brillaron. Christopher. Le temblaba todo el cuerpo. Pero cuando su hermano mayor lo tomó del brazo, se quedó callado, abrazándolo con fuerza. La mujer habló con dureza a los chicos. Tendría que haber sido diferente. Camille les habría dicho las cosas de otra manera. Ella habría sabido encontrar las palabras adecuadas. Pero no se puede retirar nada. Lo que se dijo no se puede deshacer, eso es seguro. Ian y Emily siempre habían sido aficionados a todo lo extremo: el esquí, el snowboard, el surf, el rafting, el alpinismo. Siempre han tenido unas vacaciones activas y sus dos hijos, Stephen y Christopher, también han empezado a acostumbrarlos a este tipo de actividades. Hace 3 días Ian y Emily fueron a dar un paseo en barco. Querían llevar a los niños, pero Christopher no se encontraba bien. El viaje ya estaba pagado y los padres decidieron dejar a los niños en casa. Pidieron a su vecina Camille que cuidara de los niños. Esta mujer les ayudaba a menudo. Y tenían una buena relación. Siempre se ayudaban en todo. Camille aceptó cuidar de los niños. Y Stephen y Christopher se quedaron en casa. Podrían haber estado en ese barco con sus padres. Entonces también habrían muerto. La mujer dijo que hubo algún tipo de avería en el barco. Comenzó un incendio. Ian y Emily enviaron una señal de socorro. Entonces el barco explotó. No pudieron ser rescatados. Ni siquiera se encontraron sus cuerpos. Fue tan horrible. Una muerte tan horrible a una edad tan joven. No se lo desearía a nadie. Los chicos no tenían parientes. Ni siquiera tenían un piso después de sus padres. Ian y Emily eran tan despreocupados. Incluso antes de que nacieran los niños, habían vendido su casa para tener dinero para viajar. Y durante unos años se limitaron a recorrer el país durante un tiempo, quedándose en cualquier ciudad que les llamara la atención. Emily dio a luz a Stephen en una ciudad y Christopher ya estaba aquí. Alquilaron un piso cerca de Camille cuando Emily estaba en su último mes de embarazo. Así que vivieron aquí durante 8 años, viviendo en un piso de alquiler. Ahora llega esta mujer y dice que los niños serán internados en un orfanato. Mañana se los llevarán. Camille nunca los volverá a ver. Nunca volverá a ver a Emily, Stephen o Christopher. ¡Qué horror! ¿Qué será de ellos ahora? Camille susurró en voz baja. Miró hacia la habitación donde estaban sentados los chicos. Stephen y Christopher seguían sentados en el sofá, sin apenas moverse.
Stephen seguía agarrando con fuerza la mano de su hermano, ya fuera apoyándole o enfadado por lo que estaba ocurriendo. Había dolor en los ojos de Stephen. Christopher estaba aturdido. Probablemente ni siquiera entendía del todo lo que estaba pasando. Solo se aferraba a la mano de su hermano y le miraba a la cara de vez en cuando. Stephen no lloraba. Se estaba conteniendo. De lo contrario, su hermano Christopher también se asustaría y empezaría a llorar. Stephen no quería tranquilizarlo en absoluto. Ya era bastante duro para él. Tenía que lidiar con su propio dolor. Sus padres se habían ido. Habían muerto. Cuando Stephen se enteró de la noticia, pensó que habría sido mejor si hubieran estado en ese barco con ellos. Entonces habrían muerto. Los 4 a la vez. Y Stephen no se habría sentido tan herido. Es bueno para ellos que no sientan nada ahora. Christopher y Stephen ahora serán llevados a un orfanato. Ahora son huérfanos y nadie los quiere. ¿Podemos quedarnos con la abuela Camille? Con voz temblorosa, preguntó Christopher. Stephen se estremeció al oír la voz de su hermano. Lo miró de reojo y luego apartó la vista. No, no podéis. No es nuestra abuela y no es nada para nosotros, replicó Stephen con rudeza a su hermano. Pero puede adoptarnos. No quiero ir a un orfanato, me pegarán. No sé cómo defenderme. Pidámosle a la abuela Camille que nos acoja. Christopher no cejaba en su empeño. Stephen respiraba con dificultad. La ira, el resentimiento y la pena estallaban. Pero era un niño reservado. Tenía que dar ejemplo a su hermano pequeño de cómo comportarse en situaciones difíciles. No puede decir que no, Christopher, no puede. No puede llevarnos. Ella misma es vieja. Nadie nos dejará vivir con ella. No le pediremos nada. Todo es inútil. Mantén la boca cerrada. Escúchame, nadie te pegará en el orfanato. Allí no pegan a los niños. Los cuidan y los educan. Allí tratan bien a los niños. Y los otros niños, si me pegan, Christopher dijo asustado. Stephen suspiró, ¿cuánta paciencia hace falta para calmar a su hermano? Ya tiene 8 años y sigue comportándose como un niño pequeño. Entonces te enseñaré a luchar, te enseñaré a contraatacar, te defenderás, lucharás. Bueno, está bien, estarás allí conmigo. Seguro que no te vas a ninguna parte. Stephen miró a Christopher. Su hermano le agarraba el brazo con tanta fuerza que le dolía a Stephen, pero no le dijo nada a Christopher. Stephen sabía que su hermano estaba asustado. Él mismo tenía miedo. ¿Qué sería de ellos? ¿Cómo sobrevivirían sin sus padres? ¿Quién les ayudaría con las clases? ¿Quién les ayudaría si estuvieran enfermos? Nadie. No tienen a nadie. Ahora solo se tienen el uno al otro. Y Stephen, como su hermano mayor, tendrá que hacer la mayor parte de la crianza, proteger a Christopher, consolar, apoyar, guiar. No hay mucho que decir. Y todo lo demás también. Stephen sonrió, a pesar de que sus ojos brillaban por las lágrimas no derramadas, y dijo: no tengas miedo, estaré ahí para ti. Siempre estaré a tu lado. Nunca te abandonaré. Eres mi hermano pequeño, siempre acudiré en tu ayuda cuando lo necesites. Confía en mí. Christopher sonrió levemente y susurró: sí, confío. En ese momento Camille entró en la habitación. Miró a los chicos y murmuró confusa: ahora os daré de comer y veremos algo en la tele. Sí, está bien. No os importa, mis angelitos. No sabía qué más decir. ¿Debía hablar de la muerte de sus padres? ¿Era para consolarlos o era mejor no abordar el tema? No sabía qué hacer, qué sería lo mejor. Los hermanos miraron a la abuela Camille. Christopher no dijo nada. Stephen pronunció: no queremos comer. Os hago unos bollos, dijo Camille esperanzada. Los chicos no querían bollos. Pero Stephen vio lágrimas en los ojos de la anciana.
Sabía que ella necesitaba algo que hacer para no alterarse demasiado. Sí, abuela Camille, haznos unos bollos y nos sentaremos aquí, dijo Stephen. Camille sonrió y dijo que muy bien, que nos sentáramos aquí. Yo me voy a la cocina. Y la mujer desapareció en la cocina con alivio. Le resultaba difícil ver los ojos de aquellos lindos niños que mañana desaparecerían de su vida para siempre. Al día siguiente llevaron a los niños a un orfanato. Christopher aún lloraba cuando se despidió de su abuela Camille. La mujer tampoco pudo contener las lágrimas. Sed buenos chicos. Cuidaos los unos a los otros. Siento mucho lo que ha pasado. Os quiero, gatitos. Que os vaya bien, rezaré por el resto de mi vida. Os volveremos a ver algún día. Abuela Camille, dijo Christopher con voz temblorosa. Quizá nos volvamos a ver. Mi gatito. Puedo verte, respondió Camille. Seguro que nos veremos. Cuando sea mayor, podré visitarte. Seguro que nos veremos, dijo Stephen mientras abrazaba a la anciana vecina. La mujer ni siquiera pudo responder. Se le llenaron los ojos de lágrimas y sintió mucha pena por aquellos dulces niños. ¿Cuál sería su destino? Nadie lo sabía. Si Dios quería, les iría bien. No paraba de rezar por ello. Stephen y Christopher acabaron en un orfanato. En realidad no estaba tan mal allí. Al principio tenían miedo de que les hicieran daño, les pegaran o les castigaran. Sin embargo, Stephen consoló a su hermano. Hasta entonces, él mismo había temido que aquello fuera demasiado duro para ellos. Pero no era tan malo. Había muchos niños de su edad y Stephen y Christopher incluso hicieron amigos. La directora del orfanato, Jenny, era una mujer maravillosa. Era evidente que quería mucho a los niños. Resulta que ni siquiera tenía hijos propios. Tal vez por eso había elegido esta profesión para su vida. Cuidaba de los otros niños porque no tenía sus propios cuidadores, que tampoco eran malos, estrictos pero justos. Y nadie les castigó. No les pegaban sin motivo. Poco a poco, los chicos se acostumbraron al orfanato. Lo único que empañaba sus vidas eran las pesadillas que tenían por la noche. Tanto Christopher como Stephen soñaban constantemente con sus padres. Christopher se despertaba a menudo gritando de miedo. Se acercaba sigilosamente a su hermano y se dormía con él en brazos. Pasó algún tiempo. La enfermera los acompañó al despacho de la directora. Jenny miró a los chicos y sonrió. Todo el mundo habla bien de vosotros. Nadie tiene una mala palabra que decir. Y yo misma veo que sois buenos chicos. Os queréis mucho. Os he llamado para deciros algo. A menudo tenemos peticiones de chicos de vuestra edad. Tú mismo has visto que ya has adoptado a 3 en el tiempo que llevas aquí. Así que tengo buenas noticias para ti. Tú mismo podrías ser adoptado. Sorprendido, dijo Stephen. Jenny asintió con una sonrisa. ¿Qué te parece? No quiero separarme de Christopher y quiero quedarme aquí. Quiero que nos quedemos aquí y no quiero que una nueva familia entre en pánico, pronunció Stephen. Jenny se apresuró a tranquilizar al niño. Stephen, no te preocupes. Veo lo amigos que sois y lo mucho que os queréis. Te prometo que intentaré que os adopte la misma familia. Se practica. Si conseguimos hermanos. Ha habido varios casos de hermanas que no debían separarse y fueron adoptadas por la misma familia. E incluso hubo un caso en el que 3 niños fueron adoptados por la misma familia. Así que no te preocupes, todo irá bien. Os prometo que siempre estaréis juntos. Stephen y Christopher se calmaron después de esa charla. Christopher empezó a coquetear con su hermano todo el tiempo. Sabes, me gusta la idea. Realmente me gustaría que tuviéramos padres de nuevo. ¿Te imaginas si alguna familia rica nos acogiera y cada uno tuviéramos nuestra propia habitación, y luego creciéramos y fuéramos al extranjero a estudiar allí, y luego ganáramos mucho dinero y fuéramos ricos nosotros mismos? ¡Qué guay! Stephen,
Por supuesto, también soñaba que Christopher y él siempre estarían juntos. Pero había una inquietud en su interior. Había aprendido después de aquellos sucesos que las cosas no siempre salían como él quería. Aunque Jenny les había prometido que nadie los separaría. A Stephen le preocupaba que las cosas no salieran del todo así. Evelyn se sentó derecha. Sostenía su bolso con fuerza en las manos. De vez en cuando daba golpecitos con los dedos en él. Michael, frunciendo el ceño ante su mujer, echó un vistazo a su caro reloj. De vez en cuando suspiraba, era demasiado pronto. Pero Evelyn temía llegar tarde a la reunión. Durante sus suspiros, Evelyn lanzó una mirada interrogativa a su marido. ¿Por qué suspiras?, susurraba Evelyn todo el rato. Nada, no pasa nada. Respondió Michael también en voz baja. Estaban sentados en la recepción del orfanato. Tenían una cita con el director. Evelyn y Michael querían adoptar un niño. Entonces, con un portazo, otra pareja entró en la casa de acogida. Se apiñaron, miraron a su alrededor confusos, miraron a Evelyn y Michael y asintieron levemente. Evelyn y Michael saludaron a su vez. Wendy y Robert se sentaron vacilantes frente al hombre y la mujer que también parecían esperar al encargado. Wendy y Robert también querían adoptar un niño. Mirando a la mujer sentada frente a ella. Wendy intentó esconder las piernas bajo la silla. La mujer parecía demasiado elegante. Comparada con ella, Wendy se sentía como una mendiga y parecía que aquella mujer la había inspeccionado de pies a cabeza y que le había visto las medias. Entonces Wendy se sintió muy incómoda. Enseguida se dio cuenta de que aquel matrimonio no necesitaba dinero. ¿Por qué habían venido aquí? ¿Acaso tampoco tenían hijos y además querían adoptar a alguien? Evelyn echó un vistazo a la pareja de enfrente y perdió inmediatamente el interés por ellos. Pensó en lo que le rondaba por la cabeza. Dicen que el dinero no siempre da la felicidad. Tenían tanto dinero que podrían haber vivido cómodamente el resto de sus vidas. Pero no tenían lo más importante. No tenían hijos. No estaban destinados a tener un hijo propio. Lo intentaron, Dios sabe que lo intentaron durante mucho tiempo. Evelyn tuvo 4 abortos. El último tuvo complicaciones tan graves que los médicos le advirtieron que no volviera a quedarse embarazada. Luego intentaron recurrir a un vientre de alquiler, pero tampoco funcionó. Utilizaron un vientre de alquiler 2 veces y las 2 veces la mujer también abortó. Evelyn se puso histérica cuando la segunda madre también perdió al bebé. Entonces Michael se ofreció a adoptar al bebé. A Evelyn le encantó la idea. Sí, lo harían. Wendy miró de vez en cuando a la mujer. A ella también le habría gustado ir tan chic, pero no podía permitírselo. Ella y su marido vivían muy modestamente, no podían permitirse mucho. Hacía tiempo que a Wendy le habían diagnosticado infertilidad. Ella también soñaba con tener una madre de alquiler. Cuando se enteraron de cuánto dinero costaría, abandonaron inmediatamente la idea. Así que decidieron adoptar. Excepto que Robert no quería adoptar un bebé. Pensaba que, de todos modos, todo el mundo quería un bebé. Sugirió a su mujer que adoptaran a un bebé de cierta edad. En su opinión, nadie quería niños así. ¿Por qué no hacer feliz a algún niño que ya no tenía esperanzas de encontrar a su familia? Jen estaba sentada en su despacho con la cabeza apoyada en sus pensamientos. Tenía una importante tarea por delante. Hoy tenía 2 parejas que querían adoptar niños y Jen iba a hacerlo. Iba a hablar con cada pareja para pedirles que adoptaran a 2 niños. 2 hermanos, Stephen y Christopher. Y ella esperaba poder hacerlo. Había una oportunidad de hacer que Stephen y Christopher fueran a la misma familia. Y por todos los medios ella tenía que persuadir a uno de ellos para tomar los 2 hermanos. Mirando a Stephen y Christopher, Jenny sabía que esos chicos no podían separarse. Estaban demasiado unidos el uno al otro. Jenny suspiró pesadamente, se levantó de la silla y se dirigió a la puerta de su despacho. Salió y dijo hola,
¿Quién de ustedes es Wendy y Robert? ¿Sois vosotros? Estupendo. Pasad, por favor. Y ustedes entrarán después de ellos, dijeron Jenny, Evelyn y Michael. Wendy y Robert entraron apresuradamente en el despacho y cerraron la puerta tras ellos. Se sentaron en las sillas frente al escritorio de Jenny. Me alegro de que estéis aquí. Me alegro de que hayáis decidido adoptar. Sí, nosotras también nos alegramos, dijo Wendy. ¿De qué se trata? Antes de empezar, hay algo que me gustaría deciros. Tengo unos niños muy bonitos que serían perfectos para vosotros. Son unos niños maravillosos. Pero de ellos, destaco a dos en particular. Son los hermanos Stephen y Christopher. Uno tiene 11 años y el otro 8. No exagero si digo que son los niños más tranquilos e inteligentes que he conocido. Siempre obedecen. Bien educados, aprenden bien. No puedo decirles ni una mala palabra. Sus padres no eran drogadictos ni alcohólicos. Buena familia. Sus padres murieron en circunstancias terribles. No quiero ni contarlo. Y es una suerte que los niños no estuvieran con ellos y siguieran vivos. Llegaron a nosotros hace poco. Pero ya puedo decir que estos niños merecen una nueva familia. Sí, ese es el tipo de niño que queremos. Nos gustaría llevar a un niño de 8 años. Robert, si no te importa, dijo Wendy. Jenny frunció el ceño. Claro que te entiendo. Quería decirte esto. Estos niños no deberían estar separados. ¿Por qué no te llevas a 2 niños a la vez? Stephen es el mayor, un chico maravilloso, es tan protector con su hermano pequeño que se siente responsable de él. No se arrepentirá. Si tomas 2, no te darán ningún problema. Desearían volver a tener un papá y una mamá. Wendy se puso pálida y extendió el brazo derecho hacia adelante, agitándolo. No, eso es imposible. No podemos llevar a 2. Solo podemos llevar a un niño, el más pequeño, que tiene 8 años. Jenny hizo otro intento. Será más fácil para ti y también para ellos. Juntos se acostumbrarán más rápido. El hermano mayor apoya a Christopher. No se decepcionará si toma 2 a la vez. Te dije que no podemos tener 2 hijos. Solo íbamos a tener un hijo. No podemos tomar 2. No te hagas ilusiones, no somos pobres. En absoluto. Pero sería demasiada presión mantener a 2 niños. Solo podemos mantener a un niño en el futuro. No tienes que insistir más. De lo contrario, tendremos que presentar una denuncia contra usted por obstruir la adopción. Volveremos mañana para conocerlos y no será necesario hablar más, se apresuró a decir Evelyn. Jenny se dio cuenta de que todo era inútil. Solo quedaba la esperanza de que la próxima pareja accediera a tener 2 hijos. Así que Jenny dijo: te he oído bien, no insistiré más. Vuelve mañana a la misma hora. Y hoy averiguaré si esos niños están prometidos a otra persona. ¿Qué? Dijiste que estaban libres. Indignada, dijo Wendy. Bueno, eso es lo que dije. Bueno, eso no es lo que yo dije. Tenemos fuentes diferentes. Puede que estos niños ya estén prometidos a alguien de quien me enteraré. Y señalaré de inmediato que este bebé está destinado a ti, si no está ocupado. Jenny trató de zafarse inventándose tonterías sobre la marcha. Wendy y Robert se despidieron y salieron del despacho. Ni un minuto después, Evelyn y Michael entraron en el despacho. Hola, me alegro mucho de veros, dijo Evelyn. Nada más entrar en el despacho, Jenny se dio cuenta de que las personas que tenía delante eran ricas. Solo por las joyas de la mujer ya valía la pena. ¿Qué hay que decir? Un anillo probablemente valía tanto como lo que Jenny había ganado en toda su vida. La directora estaba encantada. Estaba segura de que podría convencer a los padres de que tuvieran 2 hijos y de que podrían mantenerlos. Y sin duda estarían de acuerdo. Les dijo lo mismo que a los anteriores,
describiendo a los chicos como niños maravillosos y hermosos. Mirad, vosotros también estaréis orgullosos de ellos en el futuro. Estoy segura de que estos chicos tienen un gran futuro. Son muy listos. Imagínate que se dedicaran a lo mismo. Tal vez te hagan famoso en todo el mundo. No creo que te arrepientas de haberte llevado a los dos hermanos. Cuando Jenny hubo terminado, el silencio se cernió sobre la conversación. Evelyn la miró con severidad. Michael tenía una expresión despreocupada. Verás, querida Jenny, solo queríamos un hijo. No hay discusión. Cuando quisimos recurrir a una madre de alquiler, nos advirtieron de que existía la posibilidad de que nacieran gemelos e incluso trillizos. Pero intenté no pensar en ello en ese momento. Para mí era importante tener mi propio bebé. Por desgracia, no funcionó, así que decidimos optar por la adopción. Y tengo que ser sincera, adoptar a dos no entraba en nuestros planes de ninguna manera. Tanto mi marido como yo queremos un hijo. Ya no somos tan jóvenes. Y nos gustaría adoptar al mayor de los hermanos. El niño ya tiene 11 años. También tiene la edad adecuada para nosotros. No seremos demasiado mayores cuando él crezca. Eso es genial. ¿Qué pasará con su hermano? No me importa en absoluto. Hemos venido por un hijo y nos quedaremos con uno. Así que no nos convenzas. No vamos a cambiar de opinión. ¿Estás de acuerdo conmigo, querida? Por supuesto, Evelyn. Simplemente no tenemos tiempo para estar ocupados criando y educando a dos niños. Si fueran gemelos de la misma edad, entonces tal vez. En ese caso, me quedo con la opinión de mi mujer, replicó Michael. Jenny miró estupefacta a la pareja sentada frente a ella. ¿Cómo podía ser? Son ricos, muy ricos. No pueden quedarse con dos. ¿Tan difícil les resultaría criarlos? Jenny está segura de que van a pasar la crianza a otra persona de todos modos. Quizá incluso los metan en algún colegio público caro donde tengan que estar 6 días a la semana. ¿De verdad estarían tan estresados por dos personas? Jenny se dio cuenta de que había fracasado. Y esta vez la pareja quería llevarse a Stephen y al tal Christopher. Jenny les había hablado ella misma de los niños y ahora querían llevarse a esos niños en concreto. Si Jenny se oponía, se metería en un buen lío, habría investigaciones y podrían despedirla. Ella era muy protectora de su posición. No hay nada que ella pueda hacer al respecto. Ella tendría que separar a los hermanos, no importa cuánto tratara de no hacerlo. Cuando Jenny les contó esto a sus hermanos, casi se ponen histéricos. Lo prometiste. Nos dijiste que nadie nos separaría. ¿Cómo pudiste engañarnos así? Stephen nos gritó. No quiero a mi mamá y a mi papá. No quiero ir a ninguna parte. Quiero quedarme aquí, seré un chico malo, me portaré mal para que me traigan de vuelta. No quiero ir a ninguna parte. Gritó Christopher. Escúchame, no podía hacer nada. Lo intenté honestamente, pero nadie quiere llevarse a dos personas a la vez. Tendréis familias maravillosas, créedme. Tal vez incluso os dejen hablar entre vosotros. Hablaré con ellos y les diré que lo necesitas. No te alteres tanto. No hay nada más que pueda hacer. No puedo hacer nada más. Jenny trató de hacer entrar en razón a los chicos, pero no escucharon. Lo prometiste que todo estaría bien. Ya no te creo. Nos mentiste. Eres un mentiroso. Te odio, arruinaste nuestras vidas. Odio a todo el mundo. Odio a todos y odio a mis padres por morir, por estar aquí. Odio a la abuela Camille por dejarnos atrás. Podría habernos llevado lejos y ya odio a mis nuevos padres y odio a todo el mundo. No quiero ver a nadie, gritó Stephen, entrando en histeria. Christopher empezó a llorar tan amargamente que Stephen tuvo que calmarse para consolar a su hermano. Cuando Jenny se fue, los chicos se quedaron abrazados durante largo rato. Por la noche, Christopher se acercó a la cama de su hermano.
Tengo miedo, susurró. Stephen también tenía miedo. Pero sabía que nadie más que él podía consolar a Christopher. Y Stephen tendría que esforzarse para consolar a Christopher. No tengas miedo. Jenny dijo que vamos a tener unos padres maravillosos. Estoy seguro de que nos dejarán comunicarnos. Todo va a estar bien. Solo compórtate, ¿de acuerdo? Vamos a tener una familia de nuevo, ¿sabes? ¿Y qué? ¿Qué tendremos familias diferentes? Eso no importa. Lo importante es que volveremos a tener padres y ellos cuidarán de nosotros. Si no nos dejan comunicarnos con ellos, Christopher preguntó asustado. Stephen intentó pensar en algo que decir, pero no encontraba las palabras. Suspiró y susurró, si eso ocurre, debes ser fuerte y prometerme que nos encontraremos. Lo juraremos y haremos un ritual especial. Para que suceda. ¿Qué ritual?, preguntó Christopher con interés. En un segundo, Stephen había pensado en el ritual. Encendió la linterna que había sacado de la casa cuando los llevaron al orfanato y sacó una cajita de debajo de la almohada. Sacó una aguja y susurró. Tenemos que pincharnos mutuamente los dedos con esta aguja y luego unirlos para que nuestra sangre se mezcle. Esto significará que hemos sellado nuestra promesa con un ritual especial. A través de este ritual, podremos encontrarnos. ¿Entendido? Entiendo, susurró Christopher. ¿No tienes miedo?, estrictamente preguntó Stephen. No tengo miedo. Volvió a susurrar Christopher. Mirando fijamente la aguja, Stephen se pinchó con cuidado el dedo anular, primero él y luego su hermano. E hicieron contacto con sus dedos. Ahora existe un vínculo irrompible entre nosotros. Tú y yo seguramente nos encontraremos y nos encontraremos. Y siempre estaremos juntos. ¿Lo entiendes, hermanito?, dijo Stephen. Lo entiendo, susurró Christopher, mirándolo a los ojos. Stephen, ¿vas a ir hoy en coche al trabajo? Stephen miró a su chofer. No, Kevin, hoy no voy a ninguna parte. Ya puedes descansar, contestó. Stephen estaba sentado en el porche con su mejor amigo David. David, al oír que el chofer se dirigía a su amigo, se echó a reír en cuanto el conductor se marchó. Stephen, qué importante te has vuelto. Pronto dejarás de saludarme. Stephen sonrió. Vamos, no hace falta que te burles, David se encogió de hombros. No quiero hacerlo. Es que es gracioso. Solo tienes 20 años. ¿Ya eres Stephen? Creo que sí. Estás a punto de reemplazar a tu padre. Tal vez lo haga pronto. Papá ya me ha insinuado que quiere retirarse por completo. Él y mamá quieren hacer un largo viaje. Mamá ha estado soñando con ello toda su vida, pero papá ha sido detenido por negocios. Y ahora dice que pronto podré hacerme cargo de todos sus negocios. Y eso es lo que estás esperando, dijo David. Stephen se encogió de hombros. No lo sé. Supongo que me parece bien. Para mí es solo un trabajo. Vaya. Ser banquero es una forma de vida. Stephen, ya sabes, es una forma de vida. ¿Por qué no dices algo? He oído que tu padre está creando una empresa para ti, dijo Stephen. David suspiró. Así es. Pero no me apetece mucho trabajar, pero tendré que hacerlo. Mi padre no me va a dar dinero para el resto de mi vida. Y sé que tampoco puedo seguir sentado sobre los hombros de mis padres para siempre. Los dos se quedaron callados y absortos en sus propios pensamientos. Y entonces David levantó la vista. Bueno, tu búsqueda de tu hermano ha vuelto a fracasar. ¿No has vuelto a averiguar nada sobre él? Stephen frunció el ceño. No, el detective no pudo averiguar nada. Nunca perdonaré a esa gente. ¿Qué clase de padres retrasados tenía mi hermano? ¿Por qué no le dejaban salir conmigo? A los míos les parecía bien. Los amo por eso. Esos idiotas. No son nadie. Me imagino lo torturado que estaba Christopher,
rogándoles que nos dejaran quedar. David miró a su amigo y negó con la cabeza. Mira, tú tienes esa clase de poder. Y sigues sin encontrar a tu hermano. De hecho, quizá deberías ir al orfanato. Quizá allí puedan ayudarte. Jenny no pudo ayudarme entonces. Fui con mis padres, le lloré, le supliqué, y mis padres la convencieron. Pero la ley no le permitía dar información. David le hizo un gesto con la mano a Stephen. Bueno, eso fue hace 100 años. Ahora son otros tiempos. Podrías ir a verla y darle una buena suma para caridad. Que te dé toda la información de palabra, eso es todo. No habrá ninguna prueba de que lo obtuviste de ella, ¿verdad? Así es, no. Stephen miró a David con interés. Mira, es verdad, iré a verla como si fuera por caridad. Le diré que voy a hacer una gran donación al orfanato. Supongo que podría dar un par de millones. Creo que puedo demostrarle a Jenny que es una causa que vale la pena. Ella no debería dejar pasar una oportunidad como esa. Sí, lo haré. Gracias, amigo. Siempre hay buenos consejos. De nada, respondió David con cara de satisfacción. Ahora, dime, ¿qué te parece esta chica nueva, a la que conociste ayer? Al día siguiente, Stephen condujo hasta el orfanato. Temprano por la mañana concertó una cita con la directora. La recepcionista, al enterarse de las donaciones caritativas, le citó inmediatamente para dentro de 1 hora. A la hora acordada, Stephen ya estaba sentado fuera del despacho. Pocos minutos después se le acercó la secretaria y le dijo que podía pasar a ver a la directora. Stephen abrió reverentemente la puerta de la oficina, entró y con una sonrisa dijo, «Bueno, hola, querida Jenny». Pero Stephen no tuvo tiempo de terminar porque las palabras se le atascaron en la garganta. No era Jenny la que estaba sentada frente a él, sino una completa desconocida. Ella lo miraba por encima de sus gafas, con las cejas juntas. «Hola, jovencito. Algo me dice que esperabas a una persona completamente distinta. Lo más probable es que Jenny esté en lo cierto. Lamentablemente, Jenny falleció hace 6 meses. Paro cardíaco repentino. Creo que estaba demasiado cerca de su corazón, por eso estaba tan débil. Ahora soy la jefa de este lugar. Mi nombre es Vanessa». «De nada». «Bueno, es mi forma de decirlo en broma». «Bueno, ¿a qué debemos el placer? Por favor, tomen asiento». La nueva directora señaló una silla. Stephen caminó lentamente hacia ella y se sentó, sin dejar de mirar a Vanessa. Para ser sincero, no esperaba ver a nadie más aquí. Esperaba encontrarme con Jenny hoy. Vanessa frunció el ceño y se abrazó a él. «Siento decepcionarte. Pero te seré sincera, soy muy consciente de mis responsabilidades y obligaciones y creo que puedo ayudarte. Como Jenny, que en paz descanse». «Lo dudo», susurró Stephen. ¿Qué has dicho?» No podía oír. Vanessa entornó los ojos. «Dije que esperaba que pudieras ayudarme». «Ya más alto», dijo Stephen. Durante varios minutos hablaron de la donación voluntaria que Stephen estaba a punto de hacer. Vanessa se frotó las manos, anticipando la gran suma de dinero que flotaba en su camino. Sin embargo, su rostro se desencajó de decepción cuando escuchó las siguientes palabras de Stephen. «Con mucho gusto donaré esta cantidad a un orfanato. Estaré encantado de serle útil. Sin embargo, a cambio debes hacer algo por mí». «¿Qué puedo hacer por usted?». Una mirada de sospecha apareció en el rostro de Vanessa. «Verá, yo me crié en este orfanato y durante mucho tiempo estuvimos aquí junto con mi hermano. Fuimos adoptados al mismo tiempo. Solo que acabamos en familias diferentes. Me gustaría saber toda la información sobre mi hermano porque quiero encontrarlo. Cuando éramos pequeños, no funcionó. Algunas circunstancias lo impidieron. Entonces mis padres me llevaron al extranjero. Durante mucho tiempo no pude ponerme en contacto con Jenny.
Hace poco que he vuelto y ahora me gustaría encontrar a mi hermano. Estoy seguro de que podría ayudarme fácilmente a cambio de mis donaciones caritativas. ¿Qué te parece? Es un muy buen trato, dijo Stephen. Tan pronto como Vanessa escuchó esto, cambió su rostro. Por supuesto, ella quería ese dinero para el orfanato. De allí también podría sacar una buena tajada para ella. Pero hacía poco que se había convertido en directora y era muy desconfiada. A menudo ella misma había engañado a la gente y esperaba que los demás hicieran lo mismo. Le parecía que Stephen era un hombre contratado para atraparla con un soborno o algún tipo de mala conducta. Estaba segura de que si accedía a la petición de Stephen, la destituirían de inmediato. ¿Quizá también la meterían en la cárcel? No, ella no haría eso. Lo siento, has venido al lugar equivocado. No se nos permite dar información sobre niños adoptados. Y no puedo ayudarla. Desafortunadamente, ni siquiera sus donaciones caritativas le ayudarán. Piense en el dinero. Seguro que hay algo que pueda hacer para conseguir la información que necesito. Podemos asegurarnos de que nadie se entere de esto. Si tienes miedo de la publicidad, puedes contar conmigo. Todo lo que quiero es a mi hermano. No me importa nada más, dijo Stephen. Esto hizo que Vanessa sospechara aún más. Se quitó las gafas y se levantó de la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Dijo en voz alta, por favor, váyanse. Podemos prescindir de su generosa donación, pero yo nunca iré en contra de la ley. Me eligieron para este cargo y tengo que estar a la altura de las expectativas de esta gente. Nunca incumplo la ley. Tengo prohibido dar información sobre niños adoptados. No hay excepciones a eso. Voy a tener que pedirle que se vaya. Tengo mucho que hacer. Que tenga un buen día. Stephen tuvo que irse, no había nada más que pudiera hacer. Si hubiera vuelto al orfanato un poco antes. Si hubiera atrapado a Jenny, estaba seguro de que ella le habría ayudado incluso sin dinero. Ahora el rastro de su hermano se había perdido para siempre. Nunca lo encontraría. Aunque le había hecho una promesa, no podía hacer nada más. Stephen creía en el destino. Esperaba poder hacer algo algún día para encontrar a su hermano. Seguiría contratando detectives para buscar a Christopher una y otra vez, nunca dejaría de buscarlo. Y algún día lo encontraría. Han pasado 10 años. Han pasado muchas cosas en ese tiempo. Tanto Evelyn como Michael se fueron de viaje alrededor del mundo. Hacía años que no estaban en casa. Estaban bien con todo. Michael le dio a su hijo adoptivo todos los negocios. Y ahora Stephen era banquero. Stephen siguió buscando a su hermano. Contrató a un detective tras otro. Pero todo fue en vano. Nadie podía proporcionarle información sobre su hermano. Finalmente, Stephen perdió la esperanza y renunció a intentar encontrarlo. Cuando Stephen tenía 25 años, conoció a su futura esposa. Se llamaba Nancy. Era una chica de familia adinerada. A Stephen le gustó de inmediato. Y la chica también se enamoró de él inmediatamente. La riqueza atrae a la riqueza. Pero fue una coincidencia que los jóvenes se amaran de verdad. Eso era bastante raro entre los ricos. Normalmente era un matrimonio de conveniencia. Pero aquí no era un matrimonio de conveniencia, sino un matrimonio de amor. Tras conocer a Nancy, Stephen abandonó todos sus esfuerzos por encontrar a su hermano. Se casaron, ahora tenía su propia familia. Sin embargo, seguía pensando en su hermano. Stephen esperaba que la vida de Christopher hubiera funcionado tan bien como la suya. Sin embargo, no sabía nada de sus padres adoptivos. Un día Nancy le preguntó a su marido, ¿podrías llevarme al centro comercial? ¿O puedo pedirle a Kevin un rato? Kevin estará ocupado conmigo esta noche. Estoy ocupada hasta tarde esta noche, así que él me llevará. No conduciré yo, porque tengo que hacer el papeleo, contestó Stephen. De acuerdo, entonces cogeré un taxi, dijo la esposa.
Nancy besó a Stephen en la mejilla y le deseó un buen día. Toda la mañana Stephen estuvo de viaje por asuntos propios. Al mediodía estuvo en el banco y luego otra vez su chofer lo llevó a varios sitios. Stephen también tenía una cita con el dueño de la joyería. Se acercaba un aniversario de boda y Stephen quería hacerle un regalo especial a su mujer. Siempre le servían individualmente en una sala especial. El dueño de la joyería atendía él mismo a esos clientes. Stephen encargó un juego de joyas para su mujer, pendientes, un collar, un anillo y una pulsera. Y este regalo especial era para impresionar a su mujer. Stephen tuvo que pagar una buena suma por el conjunto. Cuando Stephen llegó a casa, ya era tarde. Nancy ya estaba en casa y le ofreció la cena a su marido. Stephen no tenía hambre. Dijo que tenía mucho trabajo. Stephen fue directamente a su despacho y se sumergió en los papeles. Nancy le miró pensativa y asintió. Stephen notó que su mujer estaba demasiado callada. Pero no le dio mucha importancia. ¿Estaba trabajando en el estudio? Su mujer se asomó un par de veces, pero no le molestó. No fue hasta 1 hora y media más tarde que Stephen respiró aliviado, casi había terminado. Se recostó en la silla y cerró los ojos, sumido en sus pensamientos. Entonces su mujer volvió a llamar. ¿Ya estás libre?, le preguntó. Stephen abrió los ojos y sonrió. Luego le hizo señas para que se acercara. Sí, ya casi estoy libre. Tengo que firmar algunas cosas. Ven aquí, te he echado de menos. NFNCY sonrió y entró en el despacho. Se acercó a su marido y se sentó en su regazo, abrazándolo fuertemente por el cuello. Te he echado de menos, has estado muy ocupado últimamente. Había olvidado la última vez que salimos juntos. Le dijo, en voz baja, al oído. Stephen aspiró una bocanada de su perfume y se acurrucó contra su cuello. Lo siento. Tenía demasiado trabajo. Intentaré estar libre al final de la semana. Además, es nuestro aniversario de boda. Tengo una sorpresa para ti. Ya he hecho reservas en el restaurante. Lo pasaremos de maravilla. Nancy rió suavemente y apoyó la frente en su mejilla. Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos, disfrutando de la presencia del otro. ¿Cómo te ha ido el día hoy? ¿Has ido al centro comercial? ¿Te ha dado tiempo a hacerlo todo? ¿Qué tenías planeado?, preguntó Stephen. Nancy se quedó callada un rato y luego dijo pensativa, sabes, quería hablarte de algo que ha pasado hoy. Y es tan raro que quería compartirlo contigo. Stephen se apartó un poco de ella y la miró preocupado a los ojos. ¿Qué te ocurre? ¿Alguien te ha hecho daño o hay algún problema? Dímelo y me ocuparé de inmediato. Nancy se apresuró a tranquilizar a su marido. No, está bien, no hay problema, no te preocupes. No, hay algo más. Ni siquiera sé cómo decírtelo. Puede que todo esté en mi cabeza, pero me pareció tan extraño que quería contártelo. Stephen frunció el ceño. Venga, cuéntamelo. Ya sabes que no me gustan las conversaciones largas. Será mejor que me lo cuentes todo. Si hay algo que te preocupa, intentaré tranquilizarte, dijo en tono serio. Nancy apartó la mirada, luego suspiró y dijo salí del centro comercial y quise llamar a un taxi, pero quería ir al banco, dejar las maletas y luego llamar. Antes de llegar al banco, se me rompió el talón. Tuve suerte de no caerme. Tenía las manos ocupadas. Me habría roto la nariz seguro y probablemente también la mandíbula. Me quedé de pie en medio de la calle con las bolsas, intentando averiguar qué hacer a continuación. Entonces empecé a perder el equilibrio y alguien me levantó por un lado. Al principio me asusté mucho. Era un hombre que no conocía. Pensé que quería quitarme las maletas y casi grité. Me calmó enseguida. Resultó que iba caminando detrás de mí y vio que me había roto el tacón. Corrió a ayudarme. Me habló con mucha educación y fue muy amable conmigo.
Me tranquilicé inmediatamente. Me acompañó al banco y me preguntó qué más podía hacer para ayudarme. Le dije que ya no necesitaba su ayuda, que yo misma llamaría a un taxi. Pero se ofreció a llevarme a casa. Al principio me negué. Fue muy insistente. ¿Estás loca? Un hombre que no conoces se ofrece a llevarte a casa. E inmediatamente dijiste que sí. No deberías ser tan imprudente. ¿Y si hubiera pasado algo? Stephen regañó a su mujer. Espera, aún no te lo he dicho. Sí, desde fuera parecía sospechoso. Pero la verdad es que el hombre me daba mucha confianza. Sabes que no confío en la gente porque sí. Tengo una intuición muy fuerte. Sabía que no haría nada malo. Estaba segura de ello. Me dijo que estaba pluriempleado como taxista. Le dije la dirección y me dijo que sabía cómo llegar. Le dije que sí. Me llevó a casa y me ayudó a salir, llevando mis maletas. Le di dinero, pero no lo aceptó. Intenté metérselo en el bolsillo, pero se negó en redondo. Quería saber su nombre. Se fue tan rápido que no pude hacer nada. Está bien, te llevé a casa, gracias a Dios no pasó nada malo. Pero, ¿por qué me lo cuentas? No lo entiendo. Nancy le miró fijamente a los ojos porque el hombre se parecía mucho a ti. Y era tan extraño, dijo en voz baja. Sus palabras surgieron de la nada. Stephen se quedó inmóvil, mirando a su mujer a los ojos. Su corazón se aceleró. Sintió una especie de excitación, de ansiedad. Había una razón para ello. Su mujer no sabía que tenía un hermano. Nunca se lo había contado, y nadie lo sabía, excepto sus padres adoptivos, David. ¿Ahora era como yo?, preguntó con voz apagada. Nancy asintió. ¿Stephen? Se parecía mucho a ti. Y más o menos de la misma edad. Tal vez un par de años mayor. El pelo un poco más claro y un peinado diferente. Más canas. Pero la cara. Se parecía mucho a ti. Stephen cerró los ojos durante unos segundos. Dejó de respirar y luego exhaló ruidosamente. Abrió los ojos, brillantes por las lágrimas no derramadas de Nancy, frunciendo el ceño mientras miraba a su marido. El hombre más joven susurró en voz baja a Stephen. ¿Qué? ¿Qué has dicho?, preguntó Nancy, más joven que yo por 3 años. No entiendo nada, pronunció Nancy. Stephen suspiró y se alborotó el pelo. Luego miró con pesar a su esposa y dijo: Nancy, siento no haberte dicho nada. Pero estos recuerdos son demasiado pesados para compartirlos con todo el mundo. Tengo un hermano 3 años menor que yo. ¿Pero cómo? Evelyn nunca hablaba de ello. Desconcertada, dijo Nancy. Stephen negó con la cabeza. Evelyn y Michael. Mis padres adoptivos, mis verdaderos padres, murieron cuando yo tenía 11 años. Mi hermano y yo acabamos en un orfanato. Al cabo de un tiempo nos adoptaron. Yo acabé con mi propia familia, que me crió. Mi hermano fue adoptado por otros padres. Esos padres no querían que tuviéramos ningún contacto. Así que perdí el contacto con él cuando tenía 11 años. Después de Europa, intenté encontrarlo e incluso dejé de contar cuántas veces contraté detectives, pero nadie lo encontró y yo había perdido la esperanza de volver a ver a Christopher. Y probablemente es a él a quien has visto hoy, porque Christopher y yo nos parecemos mucho. Estoy bastante segura de que lo viste y me diste el mejor regalo que podrías haberme hecho. ¿Así que has encontrado a mi hermano? Nancy miró horrorizada a su marido. ¿Un hermano? ¿Tienes un hermano? Dios mío, si era él y lo dejé ir. Stephen sonrió. No pasa nada. Lo encontraremos. Dime, ¿en qué coche te llevó? ¿Cuál era la matrícula? Nancy miró a Stephen con aún más horror. No sé, número de matrícula, marca, coche, color. Nancy, confusa, sacudió la cabeza mirando a Stephen. No sé qué tipo de coche era. Solo sé que era blanco.
Sabes que no entiendo de coches. Era un coche extranjero blanco. No tenía identificación. A Stephen se le borró la sonrisa de la cara. Cerró los ojos y suspiró. Así se calma. Ahora voy al centro comercial. Si dijo que estaba pluriempleado como taxista. A lo mejor está ahí parado. ¿Vendrás conmigo? Sí, claro que sí, contestó Nancy. Pero su búsqueda fue infructuosa. Condujeron hasta el centro comercial, salieron del coche y recorrieron todo el aparcamiento, mirando a todos los coches y a todas las personas. Todos los que los vieron debieron de pensar que estaban locos. Bueno, a Stephen no le importó. Durante unos 40 minutos buscaron, pero no encontraron a nadie que se pareciera a Stephen. Volvieron a casa. Stephen de alguna manera terminó el papeleo. Se quedó despierto toda la noche. Pensó en su hermano. Al día siguiente, temprano, volvió al centro comercial. El conductor miró perplejo a su jefe, que observaba a todas las personas que entraban y salían del centro comercial. Pero Stephen no vio a nadie que se pareciera a él. No vio a nadie que se pareciera a su hermano. En el trabajo, volvió a llamar al detective y le contó lo sucedido. Contrató a varios hombres, les dio a cada uno una foto suya y les ordenó que estuvieran fuera del centro comercial las 24 horas del día buscando a alguien que se pareciera a él. Pero pasaron varios días. Su hermano menor seguía sin aparecer. Stephen cayó en la desesperación. ¿Cómo era posible? Estaba seguro de que Nancy viajaba con su hermano. ¿Cómo era posible que no estuviera en casa? Lo habría visto y se habrían reconocido inmediatamente. ¿Y si Stephen hubiera llegado con su mujer al centro comercial y Nancy se hubiera roto el talón? Su hermano la llevó hasta el coche y entonces se habrían conocido. ¡Qué mala suerte! Aquí estaba a la vuelta de la esquina. Stephen lo perdió de nuevo. Sin siquiera verlo. Era su aniversario de bodas este fin de semana. Stephen y Nancy salieron a un restaurante. Allí él le regaló un conjunto de joyas. La esposa estaba absolutamente encantada. Pero Stephen no estaba emocionado. Por supuesto que sonrió. Claro que fingió estar encantado cuando ella le regaló un reloj caro con sus iniciales. Pero sus pensamientos estaban muy lejos. Y su mujer se dio cuenta. Durante toda la velada, mientras estuvieron en el restaurante, hubo poca conversación. Stephen estaba en las nubes. No paraba de preguntarle qué le estaba contando. Su mujer veía que se esforzaba por no disgustarla. Pero ella no podía ayudarle. Por favor, cálmate. Estoy segura de que lo conocerás. Puedo sentirlo. Ya sabes que mi intuición nunca me falla. Stephen miró a su mujer dubitativo. Ella le cogió la mano y sonrió. Él le devolvió la sonrisa. ¿Qué podía decirle si su intuición le decía que no volverían a verse? De nuevo una especie de inquietud se instaló en su corazón y no supo explicar sus razones. Durante algo más de un mes, Stephen tuvo a gente vigilando el centro comercial y buscando a su hermano. La vigilancia era permanente. Costaba mucho dinero, pero a Stephen no le importaba el dinero. Estaba dispuesto a pagar 10 veces más para encontrar a su hermano. Pero nunca encontraron a Christopher. Stephen perdió mucho peso. Desarrolló insomnio. Afectó su relación con su esposa y su trabajo. Se llevaba mal con los empleados y pasaba poco tiempo con su mujer. Finalmente, su mujer entró en su despacho una noche y le dijo: Stephen, te quiero mucho, haría cualquier cosa por ti. Pero eres demasiado jugador. Entiendo que es tu propio hermano y estás desesperado por encontrarlo. Pero también tienes que pensar en mí. No hablamos mucho. A veces noto que estás enfadado conmigo, como si fuera culpa mía que no lo encuentres. No me acuerdo. Ni la matrícula ni la marca. No lo hice a propósito. Siempre he sido así, y lo sabes. Así que no tienes derecho a enfadarte conmigo. Siento mucho que no puedas encontrar a tu hermano. Pero ni siquiera sabía de él.
No me dijiste nada sobre él. ¿Ahora quieres hacerme sentir culpable? No puedes hacer eso, Stephen. No me siento culpable. Ojalá pudiera ayudarte, pero no sé cómo. Si no dejas de comportarte así, tendré que marcharme. Nancy dijo eso y salió del despacho. Stephen la miró durante largo rato. Luego suspiró, se levantó y se acercó a la ventana. Sí, probablemente había llegado el momento de dejar de mirar. De lo contrario, perdería a su amada. Estaba muy enfadado con ella, aunque no era culpable de nada. Pero sobre todo estaba enfadado consigo mismo por no haber cumplido la promesa que le había hecho a Christopher. Prometió que algún día se encontrarían. Han pasado muchos años y nunca se han visto, y es poco probable que lo hagan algún día. Era hora de admitir la derrota. Stephen se miró el dedo anular que se había pinchado con una aguja años atrás. No quedaba ninguna marca en él. Pero Stephen podía sentir ese punto donde la afilada aguja había entrado entonces. Le pareció que el punto ardía. Stephen suspiró una vez más y salió del despacho para ir a disculparse con su mujer y decirle que interrumpía la búsqueda de su hermano. Pasó un año. A Stephen y Nancy les iba bien. Nancy estaba preocupada por su salud. No paraba de ir al médico para hacerse revisiones. Quería que estuvieran totalmente preparados para el nacimiento del bebé. Hacía que Stephen también fuera al médico, pero no tanto ni tan a menudo. Stephen estaba bien. Una vez que aceptó que nunca vería a su hermano, su situación mejoró en el trabajo y la relación con su mujer se volvió tranquila y pacífica. Por supuesto, Stephen no podía olvidar a Christopher. Siempre se acordaba de él, pero se recordaba a sí mismo que no debía seguir buscándolo. Y eso le ayudó. Tuvo que ir a unas cuantas sesiones más con un psicólogo. Lo hizo a escondidas de su mujer. Para su sorpresa, estas sesiones le ayudaron. Dejó ir a su hermano, sin dejar de recordarlo. Esta noche no te quedas hasta tarde. Quería pasar la noche a solas contigo. Yo misma prepararé una buena cena, dijo Nancy. Cuando Stephen la besó por la mañana antes de salir por negocios. Stephen levantó las cejas sorprendido. ¿Cuál era la ocasión?, preguntó a su mujer. Nancy sonrió enigmáticamente. ¿De verdad necesitas una excusa para pasar tiempo a solas con tu marido? Quizá haya una ocasión. Que sea un misterio para ti. Tal vez te sorprenda, y tal vez no. Y de todos modos, solo quiero sentarme contigo delante de la chimenea, charlar, recordar lo que nos unió. Estoy nostálgica, contestó Nancy. Stephen cogió a su mujer por la barbilla y le dijo, siempre me alegra pasar tiempo contigo. Intentaré no quedarme mucho tiempo hoy. Te quiero, mi reina, y te amo. Nancy le envió un beso al aire y se marchó. En cuanto llegó al banco y entró en su despacho, los empleados empezaron a pasar de inmediato. Todos necesitaban algo. Todos tenían algo que hacer y preguntas que hacer. Y entonces su secretaria se detuvo. Stephen, vengo a verte por lo de los deudores. Aquí está todo el papeleo. ¿Por qué son tantos?, preguntó Stephen. No, solo 3. Hay algunos más. Muchos de ellos no tienen tantas deudas, pero estos tipos deben mucho. Oh, ¿qué sentido tiene? Solo la gente pide préstamos si no puede pagarlos, dijo Stephen. Más para sí mismo que para su secretaria. Ella se encogió de hombros y comentó con cautela. Bueno, la gente tiene diferentes razones. Algunos están enfermos, un familiar ha muerto. Algunos piden grandes préstamos para comprar o construir una casa. No pueden pagar porque no calculan sus fuerzas. Aunque hay casos diferentes. Yo tenía una amiga, una chica tonta, que pidió un préstamo para dar la vuelta al mundo y desapareció durante 6 meses. El préstamo era grande y los intereses altos. Nunca hizo un solo pago. Cuando volvió, le quitaron el piso porque no tenía nada que pagar. Así que se quedó sin nada.
Stern levanta una ceja y Mali se da cuenta de que ha ido demasiado lejos. Mali, ocúpate tú de los negocios. Echaré un vistazo a los archivos. Sí, Stephen, lo siento. Se apresura a desaparecer. Stephen miró los papeles durante unos 15 minutos. Luego frunció el ceño. Llamó a su secretaria. Mali, ponme con James y Charles, nuestros coleccionistas familiares. Sí, claro, Stephen. Unos minutos más tarde, James y Charles ya estaban en el despacho del jefe. Bueno, mis queridos ayudantes. Necesito vuestra ayuda de nuevo. Hay un par de individuos que necesitan una buena sacudida. ¿Sois buenos con eso? Por supuesto, Stephen, siempre estamos listos. Ya sabes, respondió Charles. Muy bien. Entonces escucha. Stephen le contó a sus dos empleados sobre los deudores. Les dio todos los documentos con todos los detalles y direcciones. James y Charles se frotaron las manos de placer. Les encantaba. Sobre todo, les encantaba tratar con los deudores. Cuando llegaban a la casa con la arrogancia de presentarse, sentían una superioridad especial. Les encantaban aquellas caras asustadas, la palidez de su piel, el sudor del miedo y del susto. Y como los familiares empezaron a lamentarse, intentando apaciguar a los cobradores. Pero fue inútil. James y Charles eran imposibles de apaciguar. Eran despiadados, brutales. Por eso Stephen solo les confiaba esos casos a ellos. Pero, sobre todo, a los cobradores les gustaba ir a los lugares de trabajo de los deudores. La gente no paga sus facturas, no pagan sus préstamos por lo general debido a que tienen algunos problemas graves. Y, por regla general, los deudores no quieren que otras personas se enteren de cosas tan íntimas y vergonzosas. Los cobradores disfrutaban especialmente haciendo su trabajo delante de extraños, revelando en voz alta todos los detalles de la vida privada del deudor. ¡Y qué placer! James y Charles tenían hasta 3 direcciones hasta la fecha. En las 2 primeras hicieron las paces rápidamente. Fue algo fácil y sencillo. Sin contratiempos ni discusiones. La tercera dirección, en cambio, les causó cierta confusión. No fue por el deudor en absoluto, sino por lo que vieron en su casa. Cuando llamaron a la puerta, nadie les abrió durante mucho tiempo. Normalmente en estos casos James prefería llamar durante al menos 15 minutos para enfadar al deudor o a sus familiares. Esta vez hicieron como siempre en tales ocasiones. James tenía un instinto especial. Presiento que hay alguien en casa que se esconde de nosotros, pero no nos saldremos con la nuestra. No se saldrán con la suya. Es inútil esconderse, murmuró James con una sonrisa acerba. Charles asintió, mirando a su compañero. Llamaron y tocaron el timbre durante unos 5 minutos más. Entonces se abrió la puerta. James dio un respingo de sorpresa. Una chica se asomó por detrás de la puerta. Sus rostros estaban sonrojados, pero en absoluto asustados. Tal como James había esperado. Saludó de inmediato, con cierta decepción. Hola. Ya hemos llegado. Antes de que pudiera terminar, la chica lo interrumpió. Sonrió ligeramente y se disculpó. Perdone, estaba en la ducha. Debe de haber llamado durante mucho tiempo. Al principio no la oí por el ruido del agua, pero cuando lo hice, tenía champú en la cabeza. Bueno, no podía salir corriendo de la ducha con espuma en la cabeza. Supuse que si alguien me necesitaba, esperaría. Si era urgente, quienquiera que se esforzara tanto por comunicarse conmigo esperaría. James se miró el pelo mojado que le caía sobre los hombros. Bueno, en realidad no te necesito a ti, necesito a Christopher. Tenemos que hablar con él. En cuanto la chica oyó el nombre, le cambió la cara. No se asustó, no le entró el pánico, una sombra de intensa angustia cruzó su rostro. Luego se puso una máscara de extraña indiferencia.
Los miró a ambos de pies a cabeza, abrió las puertas de par en par y los coleccionistas vieron que la chica estaba muy embarazada. Lo más probable es que estuviera a punto de dar a luz. Adelante. Me cuesta estar de pie mucho tiempo. Entra, no seas tímida, dijo la chica. Y no somos tímidos, dijo James, pero un poco avergonzado. Entraron. El ambiente era muy pobre, por no decir otra cosa. Enseguida quedó claro que era un lugar donde vivía gente que se privaba de todo. James miró a su alrededor detenidamente con su ojo profesional, fijándose en cada detalle. Entonces la chica dijo que me llamaba Miranda. Sí, te conocemos, Miranda, la mujer de Christopher. Así es, dijo Charles. La chica asintió. Sí, soy yo de verdad. ¿Por qué querías conocer a mi marido? En ese momento James empezó con sus deberes. Era su elemento. Y estaba dispuesto a mostrarse en todo su esplendor. Christopher había estado en mora en sus deudas con el banco durante mucho tiempo. Y vinimos a averiguar el motivo y a informarle de que, si no devolvía pronto la totalidad del préstamo, la próxima cita sería en los tribunales. Miranda miró a los cobradores con tristeza e indiferencia. James esperaba que llorara, que se lamentara, que se agarrara el corazón. Pero no fue así. Por primera vez en su vida, se quedó mirando sorprendido a la chica embarazada. Pero entonces comprendió las razones de su comportamiento. Cuando ella dijo: «Mi marido murió hace 7 meses». James y Charles la miraron en silencio. No sabían qué decir. Miranda se rodeó el estómago con los brazos y dijo: «Lo siento, no me encuentro bien, necesito sentarme, lo siento. El embarazo está siendo duro». Los médicos pensaban que no llegaría a término después de todo el estrés por el que había pasado. Pero, para sorpresa de todos, el bebé no tenía ninguna prisa por nacer prematuramente, aunque me dio muchos problemas e inconvenientes. Suspiró pesadamente y se sentó en una silla. Se puso tan pálida que James temió que estuviera a punto de ponerse de parto. ¿No te encuentras bien? ¿Llamamos a una ambulancia? Miranda negó con la cabeza. No, estoy bien, todavía no necesitamos una ambulancia. Por favor, si no te importa, toma un vaso de agua. James asintió, claro, por supuesto. No me importa en absoluto. Charles observó desconcertado a su compañero mientras se movía inquieto, buscando un vaso y vertiendo en el agua de una garrafa que había en el alféizar de la ventana. Miranda bebió el agua. Al cabo de un par de minutos, su rostro se tornó ligeramente rosado. Gracias. Ya me encuentro mejor. A veces tengo náuseas cuando estoy nerviosa. Así que trato de protegerme del estrés. No me permito pensar en la muerte de mi marido. Al recordarlo, ni siquiera pude llorar su muerte con dignidad. Tuve una amenaza de aborto prematuro y los médicos me advirtieron de que el riesgo de perder al bebé era demasiado alto. Pero a veces hay que hacerlo. Hoy es ese momento. Siento contarte todos estos detalles. Necesito calmarme, James. Y Charles se sintió incómodo. Mira a tu alrededor. Puedes ver que no tengo nada. Apenas puedo llegar a fin de mes. El dinero que quedó de la muerte de mi marido casi se ha acabado. Me aterra pensar qué voy a hacer ahora. Y usted ha venido a reclamar la deuda de mi marido. Lo siento, pero no tengo dinero para pagarla. No puedes quedarte con este piso. Me pertenecía antes de casarnos. Es mi propiedad personal. James miró a la mujer del deudor con el ceño fruncido. Extrañamente, sentía lástima por ella. Nunca antes había conocido a un hombre con tanta desesperanza y anhelo en los ojos, había miedo, pánico, horror de muchas otras cosas. Pero una nostalgia así James nunca la había conocido. Y entonces James sintió que Charles le daba un codazo en el costado. Miró a su compañero, que señaló a Stephen hacia la pared con una mirada expresiva. James siguió la mirada de su compañero y se quedó boquiabierto.
En la pared colgaba una fotografía en un marco negro. Era la imagen de un hombre joven. Había sido Charles quien la había empezado. James no le dejó terminar, sino que le empujó de lado, haciéndole saber que más le valía callarse. ¿Es tu marido?, preguntó James. Miranda asintió. Sí, es mi Christopher. James y Charles se miraron. Estaban casi seguros de que el hombre de la foto era Stephen. Pero parecía mucho más joven y tenía el pelo distinto. Si quieren, puedo enseñarles el certificado de defunción. Si no me creen, dijo Miranda. No, le creemos. Se apresuró a responder James. Miranda suspiró. Qué bien. ¿Qué creéis? Entonces sois gente decente. Lo siento, no sé qué hacer en estas situaciones. Quizá puedas decirme qué debo hacer. No tienes que preocuparte. James y Charles intercambiaron miradas significativas y volvieron a mirarse. Sí. Desde luego, no hay nada que ganar aquí. No se preocupen. Creo que será mejor que nos pongamos en marcha e informaré de vuestra situación. Espero que haya una salida a esta situación. No tiene que despedirnos. Que tenga un buen día. Dijo James cortésmente e hizo una señal a su compañero para que le siguiera a eso de las 3 de la tarde. Los cobradores volvieron al banco y se dirigieron directamente a Stephen. ¿Te ha ido bien?, preguntó Stephen. Casi crípticamente respondió James. Stephen frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con casi? James suspiró y le entregó los papeles al jefe. Con estos dos era fácil. Encontrados, reunidos, advertidos, amenazados. En cambio, era un poco complicado. Stephen echó un vistazo a los documentos y luego centró su atención en la última carpeta. ¿Qué? ¿Cuál era? ¿Cuál era el inconveniente? James miró atentamente a su jefe. El deudor había muerto. Su mujer embarazada se quedó sin dinero y sin nada en casa. Una devastación total, la pobreza. No vi nada por lo que pudiera conseguir dinero. Esta chica está a punto de dar a luz. El deudor murió hace 7 meses, justo cuando dejaron de llegar los pagos. Aparentemente, había estado haciendo buenos pagos antes de eso. Así que tendremos que ir a juicio, dijo Stephen pensativo. Probablemente sea la única manera de resolver la situación. Pero no se lo dije a la chica. Parecía tan infeliz, tan enferma. Temía que se pusiera de parto si le decíamos algo malo. Stephen asintió. Es lo que hay que hacer. Las autoridades son justas. No queremos problemas. Es mejor si ya está resuelto en los tribunales. Entonces, ¿vas a volver a tus obligaciones? Stephen empezó a revisar los documentos que había sobre la mesa. Pero James y Charles no tenían prisa por marcharse. Permanecieron de pie en medio del despacho. Stephen los miró inquisitivamente. ¿Queríais decir algo más? Sí, Stephen, esto es lo que hay. Vimos algo extraño en la casa de esa mujer embarazada. Nos confundió y quiero contártelo. Stephen volvió a sumergirse en el examen de los papeles y se lo contó a sus colaboradores. ¿Qué viste allí? Dijiste que no habías visto nada destacable. ¿Qué fue lo que te sorprendió tanto? James miró a Charles y luego dijo en voz baja a Stephen. Vimos una foto en la pared. Tú estabas en esa foto. Stephen siguió mirando los papeles y luego se quedó inmóvil. Se puso momentáneamente pálido y levantó lentamente la cabeza con voz apagada. Dijo lo que tú dijiste. James se sintió ligeramente avergonzado. Había una foto tuya allí para la reacción del jefe. O mejor dicho, no estoy del todo seguro de que fueras tú. Aunque parece que eras tú. Pero no veo cómo puede ser. A mí me pareció que eras tú. Es que eres mucho más joven, no sé. Stephen se levantó de su asiento y casi corrió hacia su empleado, deteniéndose casi cerca de él. Dijo en voz alta, ¿estás seguro de que era yo?
James se sintió ligeramente sorprendido por tal impulso. No sabía cómo actuar. Y no sé, a lo mejor no eras tú. Se parecía tanto a ti, tal vez tú, tal vez no tú. Tartamudeando, dijo ligeramente hacia atrás, Stephen. Stephen se quedó mirando a James atónito. Cientos de pensamientos le rondaban la cabeza y no conseguía encajarlos. Sintió que estaba a punto de hacer un gran descubrimiento. Aquí estaba la pista. Solo tenía que extender la mano. Todo lo que tenía que hacer era dar un último empujón. «Dame rápido la dirección», gritó. «Este es el último archivo que te di». Stephen no pudo pronunciar ni una palabra más. Agitó la mano, indicando que ya no estaba retrasando al personal y que podían volver al trabajo. Estaba tan excitado que hasta se mareó. Bebió un vaso de agua, pero no le sirvió de mucho. El deudor murió, le dijeron los cobradores. Stephen no quería ni pensarlo. Decidió ir ahora mismo a la casa donde vivía la chica embarazada. Debía averiguarlo ahora mismo. Stephen se quedó mirando el nombre del deudor y sus manos empezaron a temblar. «Christopher, ¿en serio? ¿Podría ser su hermano?» Al cabo de un rato ya estaba en el umbral de aquella casa. Llamó al timbre con inquietud y esperó a que le abrieran. Un momento después se abrió la puerta y vio a una mujer embarazada. Solo quería saludarla, pero no tenía tiempo. Ella fue la primera en hablar. «Dios, ten piedad. No puede ser. No, no puede ser. Christopher». La chica palideció y abrió la puerta de par en par. Se agarró la barriga y abrió la boca para decir algo, pero no pudo. Stephen también se puso pálido, pero se recompuso. «No, no, no soy Christopher. Me llamo Stephen», dijo. Y entonces la niña empezó a rodar hacia un lado. Stephen saltó y la levantó. «Calla, calla, cálmate, no soy Christopher, en realidad soy Stephen». Miranda casi se desmaya del susto. Se quedó mirando al hombre que tenía delante cuando lo vio por primera vez. Estaba segura de que era su marido Christopher. Empezó a llorar. Y luego quiso abrazarlo. «Espera, te equivocas. No soy Christopher, soy su propio hermano», dijo Stephen. Miranda no entendía nada. «¿Qué hermano?» Christopher no tenía hermano. Era el único de la familia. «No sé de qué estás hablando». «Christopher, ¿qué hermano?» Miranda luchaba por no desmayarse. Stephen la ayudó a entrar y la llevó a la cocina. La sentó a la mesa y le dio agua. Miranda no le quitaba los ojos de encima. Solo después de beber el agua se dio cuenta de que no era Christopher. El hombre se parecía mucho a él, pero había una diferencia entre ellos. Y era como si este hombre fuera un poco mayor. «¿Qué es lo que pasa?» «No lo entiendo», susurró, sin dejar de mirarlo. Y Stephen le contó todo, cómo había perdido a sus padres, cómo él y su hermano habían sido separados de niños. ¿Cuánto tiempo había estado tratando de encontrar a Christopher? Y ahora, por pura casualidad, descubrió que estaba muy cerca. Miranda le escuchaba atentamente. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Cuando Stephen guardó silencio, ella se cubrió los ojos con la mano y cayó. «Siento mucho no haber podido conocerle. Lo siento mucho. Llevaba años buscándole. El destino debía de tener otros planes». «¿Por qué murió?» «¿Qué le ocurrió?», preguntó Stephen. Su voz se quebró por la excitación, pero intentó controlarse, porque tenía que vigilar el estado de la mujer embarazada sentada a su lado. Sentada a su lado. Miranda se quitó las manos de la cara y se lo contó todo. Ahora podía hablar de la muerte de su marido porque el hombre sentado a su lado era alguien que se preocupaba por Christopher tanto como ella. Christopher no podía encontrar a su hermano porque había vivido muy lejos toda su vida. De niño, sus padres se lo habían llevado a la otra punta del país. No fue hasta hacía unos años que Christopher regresó a su ciudad natal. Fue después de la muerte de sus padres.
Miranda sabía poco de su infancia. A Christopher no le gustaba hablar de ella. Miranda llegó a la conclusión de que había tenido una infancia difícil. Se conocieron hace 1 año y medio y se enamoraron enseguida. Después, Miranda se quedó embarazada y su trabajo le impidió seguir adelante. Christopher se dio cuenta de que necesitaban dinero. Su trabajo tampoco iba bien. No tenía título universitario. Trabajó donde pudo y se casaron enseguida tras la noticia del embarazo. Entonces Christopher la disgustó diciéndole que se iba a trabajar. El dinero prometía ser muy bueno. Y él aceptó la idea con entusiasmo. Planeaba hacer un viaje de negocios durante 6 meses. Durante ese tiempo habría ganado una buena suma de dinero. Pero las cosas cambiaron. Poco después de su partida, Miranda recibió la noticia de que había habido un accidente. Christopher está muerto. La organización para la que trabajaba. Christopher pagó el transporte del cuerpo para que Miranda pudiera enterrarlo en casa. Y también le pagaron una indemnización decente. Excepto que este dinero no pudo traer de vuelta al marido de Miranda. Ella apenas volvió en sí y apenas pudo quedarse con el bebé. Ni siquiera se permitió sufrir. Se prohibió a sí misma hacerlo. Solo tenía un pensamiento obsesivo. Tenía que tener el bebé de Christopher para poder tener ese pedacito de ella después de él. Miranda no pensó en cómo iba a vivir su vida ni en cómo iba a mantener y criar al niño. Decidió pensar en eso más tarde. Ahora tenía que dar a luz. El dinero se estaba acabando y venían los cobradores. Resulta que su marido había pedido un préstamo antes de irse para dejarle dinero para vivir. Y ahora le exigen el pago con intereses y ella no tiene nada que pagar. Solo este pequeño piso que tenía. Aunque Miranda había dicho a los cobradores que no se atrevieran a invadir su propiedad. No estaba segura de que no le quitaran el piso. Podía pasar cualquier cosa. Si el tribunal fallaba en su contra, acabaría en la calle con su hijo Christopher, que nacería cualquier día de estos. Tendré un hijo. El sobrino pronunció Stephen, sin creer lo que estaba pasando. Una parte de Christopher se quedará con él. No volvería a ver a su hermano en persona, pero sí a su hijo. Miranda se enjugó las lágrimas. Stephen la miró detenidamente y luego dijo con firmeza, «No te quitarán el piso». «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó sorprendida la chica. «Porque fui yo quien envió a esos cobradores y no sabía que se los estaba enviando a mi propio hermano. Christopher tiene una deuda con mi banco. Puedes considerar que esa deuda ya no existe. Nadie volverá a acudir a ti». Miranda volvió a llorar. Solo que esta vez de pura alegría. «Muchas gracias. Muchísimas gracias», susurró entre lágrimas. Stephen apenas podía contener las lágrimas. Miró a su alrededor, al miserable entorno, y dijo en voz baja, «No te preocupes por nada más. No abandonaré a la mujer de mi hermano y a mi futuro sobrino. Christopher, llamaré a mi hijo Christopher», susurró Miranda, sonriendo entre lágrimas. Pasó un mes. Stephen caminaba por el cementerio, mirando a su alrededor con cuidado. Finalmente vio algo que le llamó la atención, se giró bruscamente hacia un lado. Al cabo de 1 minuto llegó a una tumba. Era la tumba de su hermano. Stephen se quedó un rato en silencio. Luego dijo en voz baja, «Hola, hermanito. Ya nos conocemos. Siento que sea tan tarde, nuestro juramento inquebrantable no funcionó bien». Stephen se frotó el pulgar y el anular. Después de un momento continuó. «Estoy seguro de que sabes que te he estado buscando. Dios lo sabe. Hice todo lo que pude. Siento no haber hecho más. Soñaba con encontrarte, e hice todo lo que pude, sin escatimar tiempo ni dinero para ello. Pero el destino no permitió que nos encontráramos». Stephen suspiró y guardó silencio un momento, contemplando apenado la foto de su hermano. Ya estaba pensando qué tipo de monumento le erigiría.
Hacía un mes que había comprado los asientos contiguos para que su hermano no se agolpara aquí. Encargaría un monumento elegante para su hermano. Ahora eso es todo lo que puede hacer por él, por desgracia. En realidad, no, eso no es todo. Ahora puede cuidar de su familia. Miranda y el pequeño Christopher, que nació hace 3 semanas, estaban ahora a su cuidado. Christopher había tenido una infancia difícil. Al parecer, ahora Stephen nunca conocerá los detalles de todo, porque su hermano nunca le contó a Miranda nada sobre su infancia y nadie podrá contarle nada a Stephen. Pero ya no importa. Ya no importa. Lo que más importa es que Stephen cuidará de la familia de Christopher. Su hijo no necesitará nada. Su propio sobrino Stephen no será abandonado. Por supuesto, Stephen también está a punto de tener un bebé. Su mujer le ha dado la buena noticia de que está embarazada. El mismo día que Stephen descubrió a la familia de su hermano. Pronto él también tendrá un hijo o una hija. Sus hijos y los de Christopher tendrán casi la misma edad. Mi hijo está bien. Hermano, no te preocupes. Yo cuidaré de ellos. A veces Stephen pensaba que Christopher lo había traído a su familia. Murió demasiado pronto. Fue tan injusto. Pero habría sido aún más injusto si Stephen nunca los hubiera encontrado. Duerme bien, Christopher. Ahora sé que un día tú y yo nos volveremos a ver, pero no en este mundo, hermanito. No en este mundo. Tengo que irme. Pero te veré pronto. Te visitaré con regularidad a partir de ahora. Stephen colocó un enorme ramo de claveles escarlata atado con una cinta negra sobre la tumba de su hermano. Se tocó los labios con el dedo anular. Luego lo acercó a la foto de su hermano. Un lazo irrompible, hermanito, un lazo irrompible. Y sonriendo ligeramente, se dio la vuelta y comenzó a alejarse lentamente de la tumba.